Hola, hola, hola. Nuevamente hoy transmitiendo desde la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre pensamientos extremos. Cuando digo pensamientos extremos es que, por ejemplo, a lo mejor tú has usado estas frases donde dices, todo me fue mal, absolutamente todo estuvo mal el día de hoy. Eso es un pensamiento extremo. Mm, otra frase a lo mejor con la cual te puedas identificar, no le caigo bien a nadie. Son pensamientos que se llaman del todo o nada. Hoy vamos a hablar de esos pensamientos y cómo pues nos obstruyen en cuanto a nuestras relaciones humanas y en cuanto a nuestro diario vivir. Como cada programa, quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración de inicio. En estos días yo he compartido contigo la oración, bueno, el versículo 7:7, Mateo, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Esta oración nos refuerza la fe en que Dios nos escucha, como Padre amoroso está escuchando. Y vamos a hacer una pausa reflexiva y te preguntes precisamente en este momento qué pones en manos de Dios, qué podría ser una petición, tal vez podría ser un agradecimiento, la petición para resolver un problema, por la salud de alguien a quien tú amas, pedir a lo mejor que mantenga esa armonía, esa salud en tu familia. ¿Qué quisieras pedirle hoy a Dios? Pedid y se os dará. Amén. Así es, así será, así sea. Mi nombre es Jessy Santiago. Estamos en el programa El amor entre las manos de Dios, entre las manos de ti misma, entre las manos de ti mismo. Estamos platicando o vamos a platicar sobre los pensamientos extremos del todo nada. Este tipo de pensamiento es un patrón de pensamiento neurótico. Nosotros a veces relacionamos la neurosis con un estado de ánimo sobre todo exacerbado, iracundo, explosivo, pero realmente la neurosis tiene muchas caras, muchas facetas y lo que caracteriza al patrón neurótico es la rigidez de nuestros pensamientos y de nuestras conductas. En pocas palabras es cuando las personas esperan obtener, como dice, los mismos resultados haciendo siempre las mismas cosas. En el aspecto conductual es cuando, por decirlo así, tú todo el tiempo quieres sentarte en el mismo lugar de la mesa. Puede ser una tradición muy bonita, pero si se desestabiliza, como lo digo a veces, tu paz mental o emocional, entonces está atentando pues a tu patrón neurótico, ¿verdad? Cuando tú siempre haces las cosas de la misma manera,
y sufres mucho cuando de repente algo surge y te desestabiliza tu plan de trabajo, tu programa. Voy a poner, por ejemplo, algo que podemos vivir. De repente nosotros salimos todo el tiempo a la misma hora de la casa para trasladarnos a dejar a los niños a la escuela o bien para nuestro trabajo. Y es como una rutina, ¿verdad? Las rutinas también obviamente son buenas. Sin embargo, podrá ocurrir en alguno de esos días que tú llevas el tiempo necesario, lo has calculado, tu rutina te funciona y desafortunadamente hay un accidente o bien hay una ruta de bloqueo donde no puedes ya pasar por esa calle y tendrás que buscar una alterna, no te diste cuenta que esa ruta, esa carretera, esa avenida, esa calle está bloqueada. Obviamente también te generó pues mucho estrés, llevaste tarde a los niños, llegaste tarde al trabajo. Esto puede pasar y sí puede generar mucho estrés. Pero si te detienes durante muchos días como patinando en la idea en que no es posible, es más, en algunos lugares hay calles que las hacen totalmente peatonales y desaparecen. Y tú sigues rumiando, como se dice comúnmente. Rumiando quiere decir pensando todo el tiempo en el que esa calle todavía era funcional, esa calle tú la necesitabas para tener un buen tiempo para llegar a tu trabajo. Eso es un patrón rígido de comportamiento, un patrón neurótico. Tiene que llegar un momento en que tú aceptes la realidad y puedas ir cambiando qué rutas o tu tiempo administrando para que puedas lograr el mismo objetivo. Los patrones del todo o la nada pueden hacer que nuestra visión y comprensión de la vida sea fatalista, sea pesimista, sea negativo. Hoy quisiera compartir contigo algunas preguntas que te pueden ayudar precisamente a no engancharse en este pensamiento del todo o nada. Si te das cuenta, muchas veces nosotros pensamos de esa manera. Por ejemplo, hay personas que tienen que tomar una decisión y casi siempre la decisión o es lo tomo o lo dejo. Y es muy complejo, muy complicado son polos opuestos y es como aceptar todas las condiciones o es dejar totalmente algo que no te gusta, que te dañe. Vamos a poner un ejemplo, supongamos el trabajo ya no te agrada, no te gusta, y si tenemos un pensamiento extremo del todo nada, es como que tengo que dejar mi trabajo ya mañana. ¿Qué pasaría si tú trataras de no tener esas decisiones extremas, ¿no? Lo tomo, o sea, me mantengo en el trabajo o me voy del trabajo. ¿Qué pasaría si yo, dentro de este lapso de posibilidades, pudiera yo tomar una decisión alterna en la que no precisamente tendría que seguir en las mismas condiciones o dejar en automático este trabajo? A lo mejor podría ir, no sé, me viene a la mente un pequeño ahorro como para irme preparando si es que ya es algo que es muy fuerte en mí, dejar el trabajo, empezar a hacer otros pequeños trabajitos como de ensayo y error, en el que yo me pueda independizar, investigar, ver en qué otros lugares puedo trabajar o qué otras actividades. ¿Para qué? Pues precisamente para no llegar a los extremos de lo tomo, lo dejo, porque sí,
es cuando nosotros luego nos arrepentimos, ¿verdad? O pensamos que tenemos decisiones que no son buenas. Porque imagínense, muchas personas de repente siguen en la queja en el mismo trabajo y no hacen algo para generar el hecho de que lo puedo yo soltar. Pero hay gente que de plano se arriesga y como dicen, se tiran al precipicio y se quedan en la nada, porque a lo mejor iniciar desde cero, pues es un costo alto, ¿verdad? Dentro de este ejemplo que acabo de mencionar de lo tomo, lo dejo, valdría la pena hacerte la pregunta, ¿qué puedo hacer como tercera alternativa? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer para poder estar en este punto intermedio de no precisamente dejar un trabajo, permanecer en el trabajo o dejar? Otro ejemplo de pensamiento extremo, lo mencionaba al inicio de esta transmisión, es cuando nosotros pensamos en que a nadie le caigo mal, y la pregunta sería, a todos les caigo mal, a nadie le caigo bien. La pregunta sería, ¿quiénes son todos? Y cuando tú te preguntes quiénes son todos y mentalmente los nombras, o si tú estás escuchando a alguien que dice, es que, por ejemplo, tu hijo te puede decir, es que en el salón a todos les caigo mal. Dime quiénes son todos, nómbralos. Y cuando los empiecen a nombrar, se van a dar cuenta muy probablemente que no son todos, que solo son algunas personas. Evidentemente, no cambia la realidad que a lo mejor sí hay un conflicto, pero la perspectiva es diferente a pensar de que con nadie tengo una buena relación, a decir solo son y los nombras, ¿no? Tu perspectiva cambia. Lo mismo ocurre también cuando decimos, tengo un mal día, hoy todo salió mal. La pregunta también reflexiva sería, ¿qué salió hoy mal? Y a lo mejor simplemente fue eso, lo que mencioné hace unos instantes, el hecho de llegar tarde al trabajo y aún llevando un buen tiempo, pero no tenías previsto que a lo mejor la calle estaba bloqueada, o que hubo un accidente. Y como llegas con la emoción al trabajo y todo el día como que está ese estrés y esa rumiación de decir llegué tarde y a pesar de que yo llevaba tiempo, no te deja ver que no todo el día estuvo mal. Entonces preguntarte, ¿todo salió mal ese día? Si tú escuchas a alguien decir eso, por ejemplo, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, a tu hijo, a tu hija, valdría la pena preguntarle, ¿todo fue malo el día de hoy? Y probablemente te digan, no, es que llegué tarde por esto, ¿no? Y te digan, pero no todo fue malo, hoy vi a mis amigas, vi a mis amigos, hoy hice un buen trato en el trabajo. Y cuando reflexionas te das cuenta que no es correcto ese pensamiento de que todo estuvo mal. Como lo he dicho en otros momentos, pues yo también soy psicóloga y maestra y es muy común que los muchachos luego digan, es que yo quiero salirme de la escuela porque voy muy mal. O sea, todas mis calificaciones son malas. En todas las materias me va mal. Yo hago la pregunta, mencióname cuáles son las materias donde vas mal. A ver, cuéntame. Y cuando empiezan a decir los nombres de las materias, ellos mismos empiezan a autocorregir y dicen, no, pues en esta materia pues sí salí mal de calificación, pero en esta otra no. Y entonces cuando empiezan a hacer un repaso de todas sus materias, ellos mismos reflexionan y dicen, no, no todas las materias
están reprobadas, no me va tan mal académicamente. Me doy cuenta que de toda la lista, pues hay 2 en las que yo tengo que, pues, hacer algo para precisamente mejorar, ¿no? Entonces, como te habrás dado cuenta, la vida en realidad no es blanco y negro. Yo creo que esa es una creencia. A lo largo de todo este tiempo que he compartido contigo reflexiones, he hablado mucho de las creencias, de los pensamientos. Nuestros pensamientos en verdad se traducen en conductas y nuestras conductas se pueden traducir en una forma de ver la vida. Y una de estas creencias muy arraigadas que va pasando de generación en generación precisamente son estos pensamientos extremos, del todo nada. Y cuando vemos la vida así, como blanco y negro, es una vida con mucha presión, con mucho miedo. Te sorprenderías cuántas posibilidades puede haber precisamente entre esos 2 rangos. Dentro de esas posibilidades puede haber una infinidad de respuestas y resultados. Hoy te compartí ejemplos precisamente de cómo preguntarse a sí mismo o preguntarle a las otras personas sobre cuando hacen comentarios precisamente extremos, ¿no? Entonces, recapitulando, cuando alguien te diga, todo me fue mal el día de hoy, preguntarle, ¿de verdad todo te fue mal? ¿Quisieras platicarme cuáles fueron las cosas que te ocurrieron o que fueron negativas en tu día? Cuando alguien te diga, es que no le agrado a nadie, ¿quiénes son esas personas a las que tú dices que no les agradas? Y cuando te responden las personas o tú mismo también te respondes, puedes darte cuenta que esos pensamientos fatalistas y extremos no son correctos y te pueden ayudar te pueden ayudar a ver la situación de otra manera, de una manera menos fatalista, menos pesimista y seguir avanzando. Bueno, espero que el día de hoy estas pequeñas reflexiones que hago contigo te ayuden a ver las situaciones que vives día a día de una manera diferente. Y quisiera que me acompañaras a hacer una oración de cierre, como cada programa. Y en esta ocasión comparto contigo la oración a San Pedro, que dice así: Santo Apóstol Pedro Clemente, de mí no apartes tu protección. A ti me acojo yo reverente y elevo humilde esta petición. Cúbreme sombra del más sublime de los pastores. Tenme piedad. Aparta siempre de mi destino toda miseria y enfermedad. Quien no me quiera que huya de mí. Las penas adversas, apártalas. Bendice, Pedro, tú mi camino y no me dejes nunca más penar. Amén. Pues yo me despido deseando que tengas un bendecido día y nos veremos en el próximo programa. Bendecidos días.